Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Ernesto Che Guevara no es solo una figura histórica, es un símbolo global. Su imagen, grabada en la cultura popular, representa un ideal de rebelión y justicia. Pero mientras el mito crecía, la persona detrás de él se desvanecía. El Che fue un guerrillero y un líder revolucionario, pero también fue un padre. El Che se despidió de sus hijos con una carta que se convertiría en un testamento, un documento que definiría cómo el mundo los vería. Dejó atrás a su primogénita en México y a 4 hijos en Cuba. Sus vidas fueron a menudo sacrificadas en nombre de una revolución que marcó el destino de una nación entera. Pero, ¿quiénes son realmente los hijos del Che? ¿Cómo fue su vida bajo la sombra de un padre ausente? ¿Y cómo han lidiado con el enorme peso de su apellido en un mundo que idolatra y demoniza a su padre con la misma intensidad? En este video develaremos la historia, a menudo olvidada, de los hijos de una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. La historia de los hijos del Che Guevara es un relato de contradicciones y comienza con la figura trágica y casi olvidada de su primogénita, Hilda Beatriz Guevara Gadea. A diferencia de los hijos que tendría después en Cuba, Hilda nació en México en 1956, fruto del primer matrimonio del Che con la economista peruana Hilda Gadea Acosta. Su nacimiento coincidió con un periodo crucial en la vida del Che, mientras él se preparaba para la expedición que lo llevaría a Cuba. Mientras el Che se convertía en una figura mística en la Sierra Maestra, Hilda crecía lejos de él, con su madre. La correspondencia entre el Che y su primera esposa era escasa, y la distancia física se transformó en una distancia emocional. Para Hilda, su padre no era el líder revolucionario que aparecía en las portadas, sino una figura ausente, casi fantasmal. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se produjo un breve pero doloroso reencuentro en La Habana. La niña, que apenas conocía a su padre, tuvo un encuentro formal y frío. Para su sorpresa y desilusión, el Che no la integró a su nueva vida y le pidió a su madre que se fuera de la isla, argumentando que su presencia era incómoda para la nueva familia que había formado con su segunda esposa, Adelaida Marsh. Hilda, sin embargo, regresaría a Cuba en la década de los 70. Al igual que su madre, también era una ferviente revolucionaria y se unió al sueño socialista. A pesar de su apellido, su vida fue modesta y discreta. Trabajó en el Centro de Estudio del Che Guevara, en La Habana, dedicando su vida a la memoria de un hombre al que apenas conoció y que la desplazó a un segundo plano. La ironía era cruel. El hombre que luchó por la justicia de los oprimidos fue incapaz de brindarle un hogar y una vida estable a su propia hija. Hilda nunca se quejó públicamente del trato que recibió de su padre. Llevó el peso de su apellido con dignidad y siguió el camino revolucionario en el que creía. Murió en 1995 en La Habana, a la joven edad
de 39 años, debido a un cáncer. Su muerte fue tan discreta como su vida. Un triste final para la hija de un hombre que se convirtió en una leyenda mundial. La historia de Hilda nos recuerda que detrás del mito existen decisiones personales que tienen un costo humano y que a veces el héroe es más grande para el mundo que para su familia. Tras la muerte del Che en Bolivia, el deber de gestionar su mito sobrecayó sobre los hombros de sus hijos. Pero nadie lo asumió con tanta convicción como Aleida. Si bien su padre la dejó siendo una niña para ir a la guerrilla, ella creció para convertirse en la principal guardiana de su legado y en el proceso se transformó en la figura clave del aparato de propaganda del régimen cubano. Aleida, de profesión pediatra, viaja por el mundo. No lo hace como una simple médica, sino como la embajadora del Che, utilizando su apellido para defender a una revolución que hoy la mayoría de la población ha abandonado. Su vida es una paradoja. Habla de las glorias de la revolución, mientras su país se desmorona y sufre una de las peores crisis humanitarias de su historia. Mientras el pueblo cubano hace filas para recibir comida, ella denuncia el capitalismo en discursos y entrevistas. Es la hija de un hombre que se sacrificó por una causa, pero su vida y su discurso parecen estar al servicio de una élite que ha traicionado los ideales de su padre. En sus viajes no es una crítica del régimen, es su mayor defensora. De esta manera, el mito del Che sobrevive, no por sus propios méritos, sino por la conveniencia de aquellos que necesitan una bandera para mantener su poder. Si la Revolución Cubana construyó un mito acerca del Che, entonces Camilo Guevara fue su principal guardián. Nombrado en honor a Camilo Cienfuegos, una de las figuras más carismáticas y enigmáticas de la revolución. El destino de Camilo Guevara parecía estar sellado desde su nacimiento. A diferencia de su hermana Aleida, Camilo no se dedicó a la diplomacia pública. Su función fue la de un custodio, el responsable de controlar el acceso a la verdad. Camilo fue el director del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, una posición de poder que le permitió gestionar celosamente la imagen de su padre. Desde allí, supervisaba la publicación de sus escritos, organizaba exposiciones y, de manera crucial, decidía qué documentos se hacían públicos y cuáles permanecían ocultos. En este sentido, la vida de Camilo fue una gran ironía. El hijo de un revolucionario antisistema se convirtió en el principal burócrata de la memoria de su propio padre. Mientras el Che se movía por el mundo sin ataduras, su hijo vivía en la estructura que él mismo ayudó a crear, una especie de monarca en una dinastía ideológica. A pesar de su posición, la vida de Camilo estuvo marcada por el caos y la disonancia personal. Como muchos en la élite revolucionaria, tuvo una vida personal turbulenta, una vida conocida por sus múltiples relaciones y los hijos que tuvo fuera del matrimonio. Su muerte en 2022 en Venezuela, un país que encarna el fracaso del socialismo del siglo XXI, fue un final silencioso para el hombre
que dedicó su vida a preservar un legado que, para muchos, había perdido su sentido. Con su partida, el mito de una figura pura e inmaculada quedó más vulnerable que nunca, a la espera de un nuevo guardián. A diferencia de sus hermanos, Aleida y Camilo, que asumieron roles públicos, la vida de Celia Guevara es un testimonio de la contradicción silenciosa. Nombrada en honor a la madre del Che, Celia de la Serna, una mujer de alta sociedad argentina, que cultivó en su hijo el amor por la literatura y la poesía. Celia Guevara March eligió un camino que no tenía nada que ver con la política. Se convirtió en veterinaria, alejada de la retórica y los discursos ideológicos. Su elección profesional no fue casual, fue una forma de protesta personal, un refugio para escapar del enorme peso de su apellido. Mientras el mundo discutía si su padre era un héroe o un tirano, Celia se dedicaba a cuidar animales, eligiendo una profesión que tiene poco espacio para la política. Ella rara vez habla en público, no da entrevistas y no participa en el aparato de propaganda. Al mantener su vida en la más absoluta discreción, Celia ha rechazado implícitamente la idea de que su vida deba ser un reflejo de la ideología de su padre. Para muchos, la historia de Celia es la más auténtica de la familia Guevara. Mientras sus hermanos han optado por monetizar o defender el mito, ella ha optado por una profesión que le permite vivir al margen. Una lección que, irónicamente, la acerca más a una figura de libertad individual que la propia revolución de su padre. Su silencio es una de las declaraciones más poderosas de la familia. Un testimonio mudo de que la historia es mucho más compleja de lo que la narrativa oficial quiere que creamos. La historia de Ernesto Guevara March, el hijo más joven, es quizás la mayor hipocresía en el legado del Che. De profesión abogado, Ernesto ha decidido seguir una carrera que no podría ser más opuesta a los ideales de su padre, el turismo capitalista. Es el fundador y dueño de una compañía llamada La Poderosa Tours, una empresa que ofrece recorridos por Cuba en motocicletas Harley Davidson o en los emblemáticos autos clásicos que su padre tanto detestó. El nombre de la empresa, La Poderosa, es una burla histórica. El Che llamó a su primera motocicleta con ese nombre durante su famoso viaje por Latinoamérica, un viaje que documentó la pobreza y desigualdad que lo llevaron a convertirse en comunista. Hoy, su hijo utiliza el mismo símbolo para un negocio lucrativo, dirigido a turistas adinerados, vendiendo la misma nostalgia revolucionaria que su padre abominaba. Es una comercialización del mito en su forma más pura. Mientras su padre predicaba la austeridad y la eliminación de la propiedad privada, Ernesto opera un negocio que se basa en la acumulación de capital y el consumo. Mientras la mayoría de los cubanos lucha contra la escasez y la miseria, el hijo del Che se beneficia de la misma isla que se ha convertido en una cárcel para sus propios ciudadanos. El destino de Ernesto Guevara March no es una simple contradicción. Es la prueba final y definitiva de que la ideología revolucionaria,
para la élite que la construyó, fue una simple herramienta para obtener poder y dinero. La historia de los hijos del Che no es simplemente un video biográfico. Es un espejo que refleja la gran contradicción de la revolución misma. A través de las vidas de Hilda, Aleida, Camilo, Celia y Ernesto, vemos la brecha entre la retórica del sacrificio y la realidad del privilegio. Mientras su padre se convertía en un mito para el mundo, sus hijos vivían bajo la sombra de un apellido que les abrió puertas, pero que también les impuso un destino. Su historia nos enseña una lección fundamental. La ideología, por más pura que se presente, puede ser utilizada para fines muy personales. El hombre que predicó la austeridad y luchó contra el capitalismo dejó, sin quererlo, un legado que ha sido gestionado y, en algunos casos, hasta comercializado por su propia sangre. Al final, los hijos del Che demuestran que, sin importar cuán grande sea el mito, la verdad siempre es mucho más compleja.